Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy María Granda. Esto es Aula Abierta. Bienvenido o bienvenida. Hoy continuamos con nuestras clases para aprender sobre la carta natal y vamos a seguir aprendiendo a interpretarla, pero hoy no vamos a trabajar sobre la carta natal. Hoy voy a explicaros un concepto que es de la astrología psicológica y que por supuesto comparto desde mi servicio Evoluto, ¿no? Y es que hoy vamos a hablar de los ciclos evolutivos. Desde mi perspectiva, la vida humana es un proceso de evolución, un proceso de aprendizaje. Como ya os comenté, los planetas que se representan en la carta natal nos dan las funciones vitales, las acciones con las que vamos viviendo. Entonces, uniendo las dos cosas, lo que obtenemos es que cada planeta juega una función en la carta. Y para mí cada una de esas funciones tiene un sentido evolutivo, tiene un sentido de avance. Entonces, la vida humana sería un proceso de desarrollo que no es lineal, sino circular y en espiral. Y en cada una de las vamos a ir teniendo diferentes etapas del desarrollo humano y en cada una de ellas todos los planetas van a estar operando siempre durante todo nuestro proceso vital, pero en cada una de esas etapas, cada uno de los planetas va a tener una función predominante. Entonces, bueno, este es el tema del vídeo de hoy y ahora vamos a ir desarrollándolo, voy a ir explicándolo. Para eso voy a ir compartiendo una serie de diapositivas. Voy a ir a la primera de ellas. ¿Vale? Pues aquí la tenemos ya. Bueno, lo he llamado el reloj cósmico para que se os quede el concepto. Y como os venía explicando, la energía no se despliega toda a la vez, sino que la vamos madurando por etapas. Y en cada una de ellas va a haber un motor principal representado por cada uno de los planetas. Sí que es verdad que para mí Júpiter juega un papel especial en el sentido de que ya os he comentado en otros vídeos que Júpiter es transversal, porque Júpiter es el que expande, el que amplía, el que hace crecer y por lo tanto, ya os he dicho que todos están todo el rato, pero Júpiter sería el transversal, ¿no? Por ese motivo, las etapas del desarrollo vamos a dividirlas en tres grandes partes, tres grandes ciclos de una vida humana media y luego cada uno de estos ciclos tenemos ciclos más chiquititos de 7 años, que es lo que vamos a llamar etapas del desarrollo. Y luego en cada una de las etapas está también ciclos más pequeñitos que también veremos cómo cada uno de los planetas va teniendo su propio ciclo. Hoy no voy a explicar los ciclos de los planetas, no vamos a entrar en el ciclo de la Luna en particular, el de Marte, el de Júpiter, porque yo creo que es dar, al final, como os digo siempre, ¿no? Menos es más. Entonces, hoy solamente vamos a explicar de esos tres grandes ciclos que vamos a tener una primera etapa vital de los 0 a los 28, 29, 30 años, que sería el desarrollo desde que nacemos hasta que nos convertimos en adultos ya totalmente independientes y empezamos a construir una vida al margen de nuestra familia de origen, de los 0 a los 30. Luego tenemos una segunda fase que sería de los 30 a los 45 más o menos, que sería un poco nuestra vida adulta, y a partir de los 45-50 empezaríamos una última etapa que ya sería la de la madurez. Entonces, en relación a eso voy a ir explicando cómo cada planeta aporta en cada uno de esos ciclos. Y vamos a empezar con la primera fase, que sería la fase dentro de la primera fase de los 0 a los 30, la fase en la que somos más dependientes del hogar, que sería desde los 0 hasta la adolescencia. Entonces tendríamos de los 0 a la adolescencia, que en mi servicio corresponde con la parte de Evoluto Kids, tendríamos otras tres subfases, que serían de los 0 a los 6-7, de los 6 a los 12
y a partir de los 12 hasta nuestra mayoría de edad, que en España está fijada en 18 años. Hay otros países en los que se fija en los 21. Entonces, de los 0 a los 6, el planeta y las funciones que dominan sería la luna, la fase lunar. El foco absoluto está en la seguridad, en el nido, en la pertenencia. Y ahí es donde se marca nuestro diseño de nuestro mundo emocional. Me disculpáis que estoy con la garganta y necesito beber agua. Perdona. Una siguiente fase sería a partir de los 6-7 hasta los 12, la infancia, y es la que llamamos la fase mercurial. Aquí el foco se desplaza hacia la primera socialización fuera del nido, esos primeros amigos, ir al cole, y es donde se empieza a activar el lenguaje, la mente y todo el aprendizaje. Es una fase muy importante de observación para detectar los talentos naturales, porque a través de los intereses los empezamos a manifestar. Y luego tenemos la fase a partir de los 12, 14 años, dependiendo, en la que empezamos la adolescencia, es la primera separación, aunque no tanto física, sí que cerebral y emocional de nuestros padres, y van a estar gobernadas en un primer momento por Venus, que nos va a hablar de donde el foco es la socialización, la pertenencia, mi grupo, que me gusta, y también muy importante para la autoestima. Y luego una fase final, que ya es final de la adolescencia y principio de mi vida adulta, que podría representarte, bueno, pues cuando me voy a estudiar fuera o cuando ya empiezo a trabajar y tengo mis primeras experiencias, empiezo a realizar mis primeros viajes ya no con mi familia, sino con amigos y, por supuesto, la sexualidad. Y esa sería la parte de autoafirmación e independencia que nos representa Marte. Y de esta manera, mientras os hablo, voy a compartiros otra diapositiva y de esta manera vamos transitando toda nuestra infancia, a ver si es este, sí, toda nuestra infancia hasta que llegamos a la vida adulta. Y yo todo este camino lo denomino el camino de la luna al sol, porque es ese proceso de desarrollo en el que vamos incorporando todas las funciones y desde esa dependencia de la luna, de mamá, de la protección familiar y del nido, vamos incorporando y el objetivo último es conseguir el desarrollo de mi personalidad. Mi sol es lo que yo expreso al mundo, lo que yo comparto. No es todo mi yo, pero es el yo que luce, el que muestro. Y ese, aunque como todo, mi sol se va viendo todo el rato, todos los días, porque es mi ser, es lo que yo proyecto, lo que manifiesto, lo que expreso, lo que comparto, y eso lo hago cada día de mi vida, digamos que el proceso se debería de concluir al final de estas fases, cuando ya me convierto en un adulto. Y deberíamos ver todas las cualidades de un sol desarrollado, del sol que vemos, las cualidades que vemos en la carta natal, debería alcanzar ya una expresión al final de la adolescencia, a principios de la juventud, pues entre los 18 y los 25, más o menos, ¿no? Y ahí tendríamos esa expresión solar donde encontramos la integración de todas nuestras funciones que hemos llamado, si lo recordáis, en la clasificación de los planetas personales. Y ahí empezaríamos pues ya a compartir y a expresar todas las características del Sol. Y con esto cerraríamos esa primera gran parte de las tres en las que hemos dividido y pasaríamos ya pues a una segunda. Ahora voy a compartir una imagen en la que vamos a ver juntas la segunda y la tercera fase. Ahora os lo digo. A ver si consigo saber cuál es. Esto. Sí, bien. Vale.
Y entonces tendríamos la segunda entre hasta los 35 años y luego a partir de los 35, los 40. El marcar esa diferencia va a depender mucho de cada vida y de cada proceso evolutivo. Entonces, trabajamos con márgenes amplios, pero sí que es verdad que es muy interesante realizar un análisis vital en ciclos de 7 años para ir viendo cómo se van produciendo esos procesos evolutivos, ¿no? Esos ciclos. Entonces, en esta primera parte que tenemos aquí, que la he puesto muy amplia desde los 18 hasta los 35, porque hay gente que ya es muy madura ahí, hay otros que tardan más. Y como os decía, Júpiter es la expansión. Júpiter siempre va a ayudarnos a todo ese crecimiento. Entonces, en este momento, entre los 18 y los 28, ejerceríamos su función que sería ya pues buscar la aventura, los estudios superiores, como os decía, empezar a viajar ya de forma independiente y empezamos a construir el camino propio, el camino vital de cada uno al margen del nido familiar. Y luego ya tendríamos en torno entre los 20 y los 28, perdonad, y los 30, aunque va a estar operando en todo este ciclo, es el cierre de la primera fase grande de las 3 vitales y ese cierre lo realiza Saturno. Saturno nos trae estructura. Entonces, nos habla de construir bases sólidas, de disciplina, de compromiso, de responsabilidad, de dar forma a los sueños en la realidad. Entonces, esa etapa entre los 30 y los 31, a veces hay gente que lo nota más como una crisis, otros como una consolidación y es, ahora ya soy adulto, ya soy totalmente autónomo, responsable e independiente y me tomo las riendas de mi vida. He empezado ya a construir y ahora ya soy una persona adulta. Por estos años, normalmente, pues ya hemos acabado nuestros estudios, estamos iniciándonos en nuestro mundo laboral, por lo tanto ya tenemos unos ingresos independientes, empezamos a formar una vida. Normalmente también se toman decisiones importantes respecto a la pareja, si formar una familia, quizás ya empezar a tener hijos y esa sería esa fase, ¿no? Y la vamos a desarrollar desde ahí hasta los 40-45 años. Las decisiones que tomamos en ese momento con Saturno es lo que vamos a ir desarrollando pues, en la década de los 30 a los 40. Y llegamos a los 40 o 45, porque a algunos se les alarga más, y esa famosa crisis de los 40, ¿no? Y, y esto no es nada más que una revisión. En un ciclo de vida medio, por ejemplo, de una esperanza de vida media en España, que para las mujeres anda en torno a los 80 y pocos años, pues los 40 vienen a ser la mitad de la vida. Y ahí es donde nos paramos y hacemos una revisión. Y el planeta encargado de decirnos si va todo bien o ya es el momento de conectar realmente con nuestro ser y de realizar los cambios que nos lleven a la vida para la que realmente estamos, tenemos las herramientas, ¿no? Tenemos el potencial energético que hablamos siempre que se recoge en la carta natal, pues es Urano. Y nos ayuda al cambio, al despertar, a la liberación. Ahí es donde revisamos y rompemos con lo que ya no nos representa y nos volvemos más auténticos y libres. Después tendríamos ya una fase en la que entramos en una fase más neptuniana, donde empezamos a buscar un sentido espiritual, una conexión con lo sutil, eh, el ego empieza a ya no ser tan importante y nos enfocamos también en qué entrego, qué he creado para los demás, qué me une, que es que hay algo más grande que yo mismo, ¿no? Y luego Plutón, pues sería la transformación. Hay que dejar morir lo viejo para dar paso a lo nuevo y una regeneración interior y es donde encontramos el poder personal y la maestría del alma. Sí que es verdad que, como os decía, esta última fase de planetas transpersonales
En este sentido de ciclos general, todas las personas van a pasar por esa parte de ser más auténtico, ya individual, independiente del todo, porque ya faltan los padres, o sea, esa protección ya realmente se convierte en una realidad vital, es decir, ya no están. Todos en algún momento tenemos esa conexión neptuniana de trascendencia, de preguntarnos de, oye, ¿qué comparto yo con los demás? ¿Qué dejo al mundo? Y todos vamos a fallecer, ¿no? Todos vamos a transmutar, todos vamos a hacer ese cambio que propone Plutón. Sin embargo, como os decía, hay personas en las que lo transpersonal es más fuerte. Lo vivimos de forma más directa, más en primera persona. Por lo tanto, también pueden darse, y de hecho se dan habitualmente, momentos plutonianos, neptunianos o uranianos antes. Sí que es verdad que solemos vivirlo como crisis vitales y cada una de ellas siempre va orientada a la finalidad de ese planeta. Pero hoy quería hablaros un poco del proceso evolutivo que vivimos todos, de cómo son nuestros ciclos y de cómo nos acompaña a todos a lo largo de nuestra vida. Entonces, haciendo un resumen para que comprendamos lo que hemos visto en esta clase, diríamos que el proceso vital, la vida humana, es un proceso de desarrollo evolutivo del ser humano, que ese proceso de desarrollo no es lineal, sino que se desarrolla en espiral. Esa espiral va subiendo de nivel en ciclos. Podemos dividir todo ese recorrido evolutivo en 3 grandes ciclos, de los 0 a los 30 años, de los 30 a los 45 o 50 y a partir de los 50, donde tenemos las fases vitales que son infancia y juventud, donde hay una conexión muy importante y una dependencia con el nido familiar, la parte de vida adulta, de desarrollo, de consolidación de mi independencia, una vida autónoma de mi vida familiar, y luego la tercera fase, que sería la fase de madurez, donde ya accedo a algo más grande, donde sería recoger frutos, donde tengo ya mi vida estructurada y lo que me queda es qué dejo a los demás, qué comparto. Y luego dentro de cada una de esas hemos visto cómo tenemos ciclos más pequeñitos, lo dividimos en etapas, las llamamos etapas del desarrollo y las vamos a dividir aproximadamente entre 6 y 7 años. Y de esa forma tendríamos la infancia, la adolescencia, la juventud. Hemos visto qué planetas van rigiendo todo ese desarrollo, que serían los planetas personales, desde la Luna hasta el Sol, pasando por Mercurio, Venus y Marte. Luego tenemos el desarrollo de la vida adulta independiente. Nuestro primer impulso nos lo da Júpiter, aunque hemos dicho que Júpiter es transversal y juega siempre, pero ese primer impulso nos lo da de salir al mundo, de salir a buscar, nos lo da Júpiter en la primera juventud, vida adulta, y luego Saturno nos daría la revisión y ya la formación de la estructura y la consolidación. Y estos serían en esa segunda etapa de vida adulta autónoma. Y finalmente tendríamos la parte de madurez, que nos la traerían los planetas transpersonales, Urano, invitándonos a ser auténticos y libres, Neptuno, a compartir con los demás, a dejar un legado, y Plutón, a transformar, a saber soltar lo que ya nos sirve para poder pasar a otro estado. Y bueno, pues esta sería la clase de hoy. Como siempre, os la comparto con todo mi corazón. Espero que la hayáis disfrutado, espero que os sirva y os deseo que tengáis el mejor de los días.